Osvaldo, yo te quiero consultar algo que a veces me preguntan y yo sinceramente me siento a veces medio desubicado. Te lo quiero preguntar a ti para que nos expliques y nos digas tu visión, tu postura, tu creencia, lo que sientas. ¿Qué pasa en Cuba? A ver, bueno, ahora sí ya te cuento que hoy día fue el cumpleaños de mi hijo y me acabo de desocupar hace 5 minutos, de las 7 de la mañana. Chúsica. Bueno, de verdad que yo soy vicepresidente de funciones en mi casa, entonces acabo de concluir. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, muy contento de estar ahí. Ya que me permitiste, tengo sponsors, mi sponsor es el agua. Tomen agua, por favor, ningún tipo de bebida, agua como en Yo corriente. también tengo agüita nomás. Tome agua y sea sano y feliz. No soy Ronaldo para retirar la cola. A ver, mira, hay cosas que van mucho más allá del debate de la opinión pública, ¿no? Indistintamente del debate ideológico que tengan los actores, la misma academia. Pero el tema de Cuba tiene dos matices que van más allá de la coyuntura. Número uno, el histórico. Y el más importante, creo yo, que es el que menos se habla, el de las relaciones internacionales. Yeah. Ojo con este detalle. Y cuando hablamos de relaciones internacionales, entramos en el juego geopolítico. Cuando hablamos de Cuba, no estamos hablando de la Comunidad Andina, del Mercosur, qué sé yo. Estamos hablando de otros grandes jugadores. Y estos dos grandes jugadores son China y Rusia, ¿no? Yeah. En el contexto de que algo así, yo incluso estaba planteando hacer una analogía, te comento así. Yeah. Yo estoy haciendo ahora aproveché la pandemia para, ya te contaré en otro momento, para hacer una maestría en relaciones internacionales en una universidad en Buenos Aires. Yo me ponía a pensar hace 20 años, hice ese chiste y me tocó irme del país, vender hasta el perro, el carro, endeudarme, ahora lo estoy haciendo en el celular, aprovechando obviamente la situación, ¿no? Si mañana levantan la restricción, me tengo que ir 3 meses a Buenos Aires el último trimestre. Entonces, en esa maestría yo conversaba con mis compañeros, he vuelto a ser estudiante después de muchos años. Cuba es algo así como para Estados Unidos lo que es Ucrania para Rusia. ¿Ya? Ucrania es la puerta de entrada para la OTAN, digamos que es un dolor de cabeza para los rusos, y Cuba es el dolor de cabeza, digamos, es la entrada, la puerta de entrada, lo que no es Occidente, digamos, para los norteamericanos. Entonces va mucho más la discusión de que si es dictadura, izquierda, derecha. O sea, si tú me vas a preguntar lo que preguntan todos, el 99% de tus colegas, y no lo has hecho porque obviamente creo que por eso estoy en este espacio y te lo agradezco y sé y luego con modestia, el contenido que me parece que el formato que tenemos, y me voy a incluir, y el público que tenemos, es un público que nosotros no vamos más allá de la coyuntura. O sea, tú no estás haciendo, ni tú ni yo estamos haciendo méritos para que nos contrate un canal del establishment, ¿no? Creo que esa de ninguna manera. ¿No? De hecho, hasta creo que con todo lo que a veces uno comenta es bien complicado. Entonces, a este sí le puedo hacer publicidad, ¿no? Claro. Chica, ¿no? Sí, sabes que yo no termino de decidirme en los equipos acá, porque no soy muy futbolero. Ya me ibas a decir que me gustan los de Europa y sí, hasta ahí llegamos. No. A ver, pero sigamos. Bueno, yo deliro por la selección. Bueno, entonces, reducirlo, a ver, tú estás en Milagro, no en Miami. ¿Sí? En el sentido que yo amo Milagro, me refiero a que si la pregunta es, ¿tú crees que es dictadura? A ver, vamos más allá. Vamos extendiendo un poco, como te planteaba, la historia, que es fundamental. El tema geopolítico. Entonces, lo de Cuba es un tema que va más allá, incluso, si me permites, incluso de un embargo, ¿sí? Para ponerte un ejemplo, desde mi perspectiva, el embargo es una de las estupideces más grandes de la política exterior norteamericana. Así, de las estupideces que han cometido, que te puedo enumerar, no alcanzarían los programas para enumerarte y explicarte, bueno, no es un programa de relaciones internacionales, pero en todo caso de las estupideces que comete el imperialismo norteamericano en ocasiones, ¿no? Han hecho cosas muy pilas, pero a veces hacen estupideces, y una de esas es el embargo. Te explico por qué. Primero porque es verdad lo que dice el relato liberal que están tratando de instaurar, que el embargo es significativamente marginal en materia de comercio. Sí, pero en materia geopolítica y en materia política fundamentalmente, y en lo que conlleva y lo que proyecta este embargo, hace dos cosas. Una, legitima el relato de los cubanos. Oye,
yo te comento un tema, tú sabes que lo mío son campañas electorales. Ajá. Y yo conversaba con un experto, un amigo mío, un tipo que de hecho trabaja para la OTAN, ¿ya? Amigo mío porque fue compañero cuando hacía el doctorado hace muchos años, pero no tengo que decir su nombre, pero él me decía, oye, uno de los lugares donde mejor se estudia inteligencia militar, política, es en Cuba, porque esa gente ha tenido aquí a los gringos, aquí a los rusos, aquí a la KGB, aquí a los venezolanos, aquí a los chinos, o sea, los tipos tienen un gran manejo en estos temas de inteligencia política, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, el embargo no solo es un tema comercial. No sé si tú sabías, le cuento a nuestros Uber escuchas, serían nuestros Ubernautas. Sí, Yuvidentes, YouTubidentes. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al embargo, hubo una ley que se llama la Helms-Burton, que fue mucho más restrictiva. De acuerdo al embargo, si un barco, cualquiera, de cualquier nacionalidad, llega a estar en muelles cubanos, ya no puede pisar muelles norteamericanos durante 5 años. No, Ojo con eso. ¿en serio? Cualquier cosa el embargo, no es solo un tema de restricciones comerciales. Oye, Osvaldo, y esto es chévere entenderlo porque en serio, de verdad, yo también a veces desconozco de muchas cosas y uno cree que embargo es, ay no, ¿sabes qué? No lo regreses a ver, solo no lo veas. Pero me dices que, imagínate, que le prohíben, o sea, es vetado totalmente y cuidado que medio rocen el área marítima de Cuba. Pero fíjate tú, a nivel de la historia de la política exterior, para mí es una de las estupideces, salvo Carter y Obama, que creo que entendieron que lo levantó Carter en algún momento, un tiempo muy breve, después Reagan volvió a la idiotez, y bueno, igualito, y Trump tiró abajo todo lo que Obama había avanzado con esta gente, ¿no? Entonces, este embargo, en este caso el embargo con Cuba, es un embargo que tiene una connotación sobre todo geopolítica en materia que te hablo. Por ejemplo, uno de los actos en los cuales siempre Latinoamérica ha cerrado filas en favor, digamos, en contra de esta medida ha sido Latinoamérica. O sea, siempre los Estados Unidos, salvo que países o gobiernos totalmente entregados como el de Uribe, por ejemplo, o el de Duque, o circunstancias X porque tienen algún cipayo de turno en un país, que siempre los tienen, si tú te pones a pensar o analizar, siempre el tema de Cuba, México, por ponerte un ejemplo, durante las administraciones del PRI siempre fue, su política exterior siempre fue favorable, digamos, o a favor de este tema. Es más, mira, cosas que no se comentan en la opinión pública tampoco porque están más preocupadas del camarógrafo, el TikTok. Terrible. Un reportaje inmenso con el camarógrafo del presidente. Algo así, ¿no? Esta nueva Casa Real, los nuevos Royal, pues no los lazos. Yo vi eso y me quedé pasmado. Pero bueno. Sí, bueno, no es culpa de ellos. Pues no, para nada, para nada. No, mis respetos a la familia Lazo como cualquier familia ecuatoriana. Pero el tema pasa, si tú te das cuenta, en la última asamblea, y prometo, si se extiende, si alguno de estas personas que nos escuchan y nos miran quiere la información, se la puedo compartir, o la próxima entrevista, ahorita estoy en el celular, pero no tengo una computadora para hacer Claro, para compartir el contenido. A mí me sorprendió que en la última asamblea, en la última votación para levantar en contra del embargo, Ecuador votó a favor de Cuba. Y no te estoy hablando del Ecuador de Moreno, el Ecuador de Lazo. Y me llamó mucho la atención porque primero, ese tipo de decisiones, el canciller no las toma así nomás. Él tiene que agarrar el teléfono, de pronto, poner el contenido con estas paredes extraordinarias que vi que el otro día le existe una hasta mi amigo otro, muy chistosa, la que era con Cintia, ¿no? Entonces, el canciller tiene que llamar, pues, al presidente. Digamos, pues yo me lo imaginaba el canciller llamando al presidente para que voto, y me lo imaginaba Lazo con boina de Che, o sea, vota a favor de Cuba. Entonces te puedo mandar el acta, y de hecho está en mi Twitter, no sé si tú tienes capacidad de compartir en pantalla, puedes ver, yo tengo el tweet, de hecho se lo respondo a un troll muy conocido de Lazo, bueno, no es un troll, creo que es un hombre inteligente, que es el señor Payares, porque un comentario, justamente yo hice un comentario de que cuando son manifestaciones en Cuba, la libertad, luchen, mueran por la libertad, y cuando las protestas son en Colombia, ahí sí disparen. Vándalos, desgraciados. Es como un doble discurso, ¿no? Salieron la gente y este relato dijo, oh, qué bien, luchemos la libertad, y acá sale la gente a reclamar, no, golpistas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, ya van 90 desaparecidos en Colombia, y de hecho, en Colombia se acaba de negar a las recomendaciones que hizo la CIDH. Es terrible, y al menos en mi caso los derechos humanos son iguales en Cuba, en Venezuela, en Chile, en Colombia.
así uno no caiga simpático, ¿no? Pero bueno, el tema de Cuba entonces va mucho más allá de si es o no una dictadura, ¿no? Porque tiene un matiz político donde juegan las grandes potencias y donde creo que es una de las más grandes tonterías que ha cometido la política norteamericana, sin duda, un sistema ya sin duda desgastado, porque cualquier tipo de sistema, hasta la democracia cansa en ese sentido, y en una situación en la cual la globalización de alguna forma hace que estemos más comunicados. Te pongo un ejemplo. A mí me llamó mucho la atención de las protestas en Cuba que todos los cubanos estaban con su celular. No sé si te fijaste. Y había una donde habían volcado como 2 vehículos y eran carros del año. Pues yo tenía entendido que solo rodaban nada, que rodaban. Supuestamente eso es lo que uno tiene en la idea, ¿no? La verdad me llamó la atención. Entonces, el tema de Cuba va mucho más allá y sobre todo por la impronta histórica y la influencia y el cómo marcó tantas generaciones este hecho innegable en la historia de la humanidad, que fue la Revolución Cubana, que marcó, no sé si a nuestras generaciones, pues digamos, me voy a poner casi a tu edad, yo tengo 46, pero tú tienes 36, si no me equivoco. 36 años, pero por lo menos la generación de nuestros padres, claro. Y no la generación solo de nuestros padres, todos los gobernantes, la Revolución Cubana tuvo una influencia brutal hasta el día de hoy. Claro. ¿No? Y mira que incluso sobrevivió la caída del muro de Berlín. Entonces el tema de Cuba yo creo que va más allá de que si es una dictadura o no es una dictadura. Es un tema, como te digo, que juegan muchos actores y que hacía la analogía de que es algo así como la Ucrania, de lo que es la Ucrania para Putin, que es la puerta de entrada para la OTAN, viene a ser Cuba para los gringos porque es la puerta de entrada, ni siquiera Venezuela. Claro, y tal vez, bueno, tú conoces más de esto y de historia, podría ser que fue la revolución que tumbó al imperio en esa época en Cuba, que estaba apoderándose de Cuba, que era su cuarto de juegos de Estados Unidos, ¿verdad? Y que vino este señor y que entró y lo sacó, y cuando entró obviamente Fidel en ese momento entró como héroe nacional de su país. ¿Crees tú que ese resentimiento, esa cosita continúa en el chip de allá? Lo que pasa es que digamos, a ver, estamos hablando de acontecimientos de otro siglo. Así es, ¿sí? Muchos años atrás. Por lo menos 2 o 3 generaciones atrás. Y en circunstancias en que el mundo tenía otra lógica, ¿sí? Y en el que, a diferencia, mira, cuando esto sucedió, me acuerdo lo que tú me planteas, sale Batista, había este relato de que Cuba era el cabaret de los Estados Unidos, bla, bla, bla. Pero cuando sucede esto, había un mundo, digamos, bipolar, donde tenías a la Unión Soviética en todo su apogeo. En ese momento los soviéticos habían enviado el primer satélite al espacio, ¿no? Después enviaron al primer hombre y después a la primera mujer al espacio, algo que los gringos no habían ni soñado, porque estaban más preocupados en hacer bombas atómicas. Claro. Luego, bueno, vino la famosa carrera espacial, y en ese momento Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que digamos, que orbitó la Tierra, era algo así como un personaje, pero era algo así como un personaje de talla mundial, ¿no es cierto? Era un héroe universal, era una forma de globalización, y es como más o menos como que eres socialista pero usas iPhone, bueno, pues eres capitalista, usas internet y el satélite lo inventaron los soviéticos, entonces no esas estupideces reduccionistas. Sí, eso medio... Todavía hay gente que piensa así, ¿no? Entonces sí, pero bueno, más pasan en Twitter, ¿no? Ya paso menos en Twitter, prefiero ahora YouTube. Gracias a ti ya le estoy cogiendo más gusto. De hecho, YouTube creo que es una biblioteca maravillosa. Creo que es el Netflix del pueblo. Sí, definitivamente. Entonces, sí, eso me dijeron. Es el Netflix del pueblo. Entonces, te comentaba el tema que en los 60 Cuba tuvo una relación más estrecha con la Unión Soviética, y ahí hubo lo que se llamó la famosa crisis de los misiles en los años 60, donde los norteamericanos se quejaban de que los rusos, los soviéticos, digamos, que era una confederación de naciones de orden comunista, ellos habían instalado plataformas misilísticas a 60 millas, digamos, desde la Florida. Claro, los rusos argumentaban, ustedes también tienen plataformas misilísticas en Alemania Occidental, y entonces estaban prácticamente en una distancia similar de la frontera rusa. Entonces, Cuba generó este tipo de movimientos, y al menos entre las potencias. Estuvimos al borde de una guerra nuclear, justamente en esa crisis de los misiles. Finalmente hubo una negociación, tanto entre, creo que los gringos aceptaron retirar unas bases de misiles de Turquía,
Y los cubanos, los rusos terminaron aceptando. Khrushchev recetó aceptándole a Kennedy retirar, digamos, las plataformas misilísticas, algo que nos tuvo al borde de la guerra. Y posterior a eso, a los hechos geopolíticos, hubo mucha influencia, sobre todo en Latinoamérica, en los partidos comunistas que estaban totalmente en su apoyo en ese tiempo. Y de hecho, solo para la anécdota, acaban de elegir una alcaldesa en Santiago de Chile del Partido Comunista, no te hablo de una alianza, una coalición, digamos, de un partido socialista moderado, no, el Partido Comunista chileno acaba de ganar la alcaldía de Santiago y su candidato a presidente está primero en todas las encuestas, No, probablemente ¿en serio? y no es cualquier candidato, mira la geopolítica, ¿no? Y estas cosas interesantes. El candidato que te pone, no tengo mi computadora, hermano. Yo recién, por ejemplo, me sé tu nombre. Antes yo con suerte me sé el mío y el de mi mujer. Así que es medio complicado que me acuerde nombres del candidato, pero investiguen al candidato del Partido Comunista, que te lo podría decir en un momento, y las próximas entrevistas las daré con la computadora para poder ver la foto. Pero te comentaba que ese candidato comunista es descendiente de palestinos y es activista de la causa palestina, es totalmente antisionista. Entonces son cosas interesantes que no están tan desfasadas. No te voy a entrar en el juicio de valor si está bien, si está mal, pero todavía están en vigencia en América Latina y yo creo que el tema cubano tiene todavía vigencia. Ahora, que requiere cambios la isla, por supuesto que sí. Claro. Que es un sistema de partido único, etcétera, etcétera. Sí, probablemente sí, es cierto. Hay muchas cosas que en Cuba hay que cambiar, pero hay muchas cosas creo que también que hay que aprender. Entonces, negar los legados de cualquier sistema político, incluso del capitalismo, del neoliberalismo, del socialismo, del comunismo, etcétera, siempre hay cosas que en nombre de la civilización creo que hay que aprender, si no de lo contrario está siendo un mero militante ideológico. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esa realidad, de lo que pasa con nuestros hermanos cubanos? ¿Qué podemos sacar? ¿Y qué tan cierto es el tema de que podría o existiría la intención de Estados Unidos, aprovechando de estas manifestaciones, de desequilibrar un poco la cosa por allá? ¿Y qué obtendrían? O sea, tú desde el punto de vista del análisis, ok, Estados Unidos de pronto está diciendo, ay, se levantó la gente, vamos a aprovechar esto para ver si removemos y que se vuelva, y que se cambie el tema y metemos candidatos y vamos a las elecciones. ¿Tú crees que pasa eso? Mira, yo creo que si los norteamericanos no lo han hecho los últimos 60 años, ganas han tenido. Según Castro o la inteligencia cubana, y de hecho algunos documentos desclasificados, hubo algunos intentos, o por lo menos formas de querer planificar el asesinato en su momento de Fidel Castro. Dicen que Raúl Castro era un poco más moderado y dice que este señor de apellido Canel está ahorita en una etapa de consolidarse. Yo no sé si los norteamericanos tengan más que la capacidad, la intención, digamos, de irritar en ese contexto más de, a ver, en todas las encuestas, esto estuvo otro tema de tanto interesante también, ¿eh? Y prometo en lo venidero conectarme a un sistema que pueda, si me permites, compartir pantalla y presentar imágenes a nuestros yubernautas. ¿Tú sabías que el tema de Cuba no es de gran trascendencia, salvo en la Florida, por ahí, en otro estado más? En la mayoría de los estados de los Estados Unidos no es pues un tema de propiedad nacional, o sea, Me imagino. O sea, más es un tema de la Florida, pues tú sabes que el lobby de los cubanos, que son gente muy respetable y poderosa en Cuba, perdón, en Miami, son gente que hay que reconocerle, ya hay 3 generaciones de cubanos, gente muy próspera, gente muy inteligente, ojo, uno no lo puede desconocer, y que en gran parte ellos han sido, se refieren a ellos peyorativamente como gusanos, digamos, desde la isla y viceversa, por su conflicto, pero son gente muy, muy próspera, muy emprendedora, muy inteligente, que ahora son senadores, etcétera, etcétera. Pero fuera de la Florida, digamos, Cuba no está, no sé qué tanto a Biden le puede beneficiar. O sea, si no lo han hecho con Venezuela, que tiene las más grandes reservas de petróleo del mundo, yo dudo que eso... Que haya un interés total y que esté removiendo el corazón de los Estados Unidos, del poder de Estados Unidos para meterse ahí. Pero el relato entonces va por el asunto de la libertad, porque es lo que yo veía dentro de la discusión de la atmósfera de quienes opinaban, ¿no? Se levantaron, y acá saludamos a Roimer Torrente, que nos decía, el pueblo de Cuba pide libertad y salir de las dictaduras que está viviendo. Esto es el relato, o sea, se puede interpretar esa manifestación como levantamiento y el salir de la dictadura, ese grupo que salió a manifestarse, porque también salió otro grupo a defender, ¿no?
Bueno, te cuento que antes de ayer conversaba con un amigo cubano, que de hecho él es totalmente él plantea que él quiere, digamos, democracia, él quiere la salida del actual Partido Comunista, pero él me comentaba, que me llamó mucho la atención, me dice, oye chico, dice, en Cuba siempre ha habido manifestaciones, hermano, lo que pasa es que ahora hay celulares, ahora la gente puede enterarse, pero toda la vida ha habido, Ah, siempre ha habido protestas. De hecho, hay no recuerdo el sistema o la forma, habría que preguntarle a un experto en la materia, hay una serie de espacios, digamos, para que la gente se manifieste, la gente se queje, proteste, etcétera, etcétera. Entonces él me planteaba que en Cuba siempre ha habido este tipo de manifestaciones. Lo que pasa es que ahora todo el mundo tiene su aparato para poder, cosas que, por ejemplo, no pasa en China. ¿Y por qué no pasa en China? Ojo con esto. porque tiene que haber teléfonos también, pero no Sí, pasa. pero mira, va más allá. Y eso es lo que no entienden cuando están cegados por el dogma. ¿Ya? Mira lo que pasó en Arabia Saudita. Cuando hubo la famosa primavera árabe, los reyes, la monarquía, Gil, digamos, de ese rato vio lo que le pasaba a Gaddafi, vio lo que inmediatamente empezaron a emitir créditos, bonos, o sea, abrieron la llave, digamos, a la población. En ese instante, la gente que no tenía vivienda les pagaron sus hipotecas, los chicos que querían estudiar les pagaron becas en todo el mundo. O sea, cosas, por ejemplo, ese tipo de lo que se llama concesiones, ¿no? Entonces, generalmente, en China, tú dices, bueno, acuérdate de Tiananmen en el año 91, no sé ¿Ya? cómo se pronuncia Tiananmen, no recuerdo la plaza, acuérdate de la manifestación, pero China es el país que tiene el récord universal de haber transformado a su población campesina pobre en clase media y ya media alta. O sea, la humanidad tiene un gran problema. Y Cuando China China cumple socialista, comunista. comunista, Entonces, ni siquiera socialista. cuando China cumpla su objetivo de ya salir totalmente de la pobreza, cuando las nuevas generaciones de chinos que ya no pueden tener un solo hijo, ahora pueden ya otra concesión, ahora pueden tener más hijos las parejas chinas. Si todos los chinos se ponen de acuerdo y tienen un hijo más, déjame decirte que todas las vacas del planeta no van a alcanzar. Dios. No, es en serio que te digo. Entonces, ahí viene un tema que va más allá del comunismo o del capitalismo. El caso de Chile. ¿Por qué pasa lo que pasa en Chile? Básicamente porque el sistema de pensiones, Dios nos libre que nos instauren de ese sistema delincuencial. Y te lo digo con hechos, no te lo digo por temas ideológicos, dogmas. Todo el mundo habla del sistema de pensiones de Chile, que ha fracasado de acuerdo a los chilenos, ¿ya? Sobre todo por la desproporción, pero no nos vayamos solo a Chile, pues. Yo te invito a cualquier persona que nos está escuchando que investigue el sistema de pensiones y el sistema de salud privatizado en Colombia. Nefasto, desastroso, es algo así como el salvataje bancario para los colombianos, para nosotros vendría a ser para ellos. Allá varias prestadoras de salud les cambian el nombre, las quiebran y terminan permanentemente la error. Así un fracaso absoluto el tema de las famosas AFP. Entonces, en ese contexto, son los ciudadanos los que cuando se sienten satisfechos terminan tolerando ciertas cosas. China es un país que está reduciendo a ritmo agigantado la pobreza y probablemente desaparezca totalmente. Y no estamos hablando de Portugal, de Malasia, de Ecuador. Estamos hablando de un país que tiene casi el 25% de la población del mundo. Entonces podríamos, Osvaldo, podríamos decir o percibir que el tema de las manifestaciones últimas, primero, que se hicieron virales por imágenes captadas de la misma ciudadanía. Y segundo, que es una manifestación como cualquier otra manifestación que ha pasado en Latinoamérica, que no necesariamente está enraizada en el tema de sáquenos de esta dictadura porque nos estamos muriendo. Hay de todo, es innegable. También hay del otro lado, ¿no? Por supuesto que sí, hay de todo, pero vamos, o sea, yo veo muy difícil que el Partido Comunista Cubano salga del poder de una forma como estamos habituados en el resto de países de América Latina. O sea, como en octubre, bueno, finalmente no sucedió lo que tenía que suceder en teoría, o lo que intentaba hacer, pero yo veo muy difícil que en Cuba, por lo menos, ahora, lo que sí creo que va a suceder o tiene que haber son reformas. Y en ese sentido, Cuba puede ser la puerta de entrada, digamos, a prolongar ese modelo chino que de alguna forma, al menos en lo económico, es exitoso. Y un país como China donde absolutamente toda la banca es estatal. Entonces, yo creo que habría que esperar un poco y veo muy difícil que este tema termine al menos en esta situación.
para cerrar el tema, que es bastante pasional por el tema por el asunto de, no, Cuba es dictadura, no, Cuba es esto. Para cerrarlo, lo que se mostró, Osvaldo, fue simplemente lo superficial. Es decir, la discusión se quedó es que están peleando por la libertad porque son dictaduras. Perdónenme, pero aquí han habido manifestaciones y somos democracia. Y en Colombia está muriendo la gente y son democracia. Entonces, la discusión se centra mucho en lo superficial. Mira, yo te dije, yo desde México a la Argentina me considero un ciudadano más, pero Centroamérica. El caso de Honduras, de hecho, y ahí, no sé, te lo voy a enseñar, yo creo que ahí está la bandera de Honduras, ¿sí la ves? Sí, ahí está. Ahí está la bandera de Honduras. Justo estuve, ahí está Panamá, ahí están los países en los que trabajo, pues no, pero en todo caso, en Honduras, un país al que amo mucho, la tierra de Morazán, que era algo así como el Bolívar centroamericano, tú tienes indicadores espantosos. En algún momento fue el país más violento del planeta, y no te hablo un momento hace 20, 30, aquí cito reciencito, para que tengas una idea, aquí estamos hasta el cuello y tenemos un promedio de 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cuando cuando se fue Correa eran 5, las redujo, hay que reconocerle eso a creo que fue Serrano. Gobierno. La política de Serrano fue bastante... Al menos eso dicen los indicadores. Sí. Ya los detalles, que sí, que era feo, que no era muy alto. Que era bravo, que no sé qué. Pero mano dura, brother, mano dura, y es lo que no se está sintiendo ahora, ¿no? ¿Qué dicen los indicadores? Nos dicen eso. Entonces, yo te hablo, por ejemplo, de Centroamérica, países libres, entre comillas, como Honduras, en el caso de El Salvador, que Bukele está haciendo lo que puede con lo que tiene, Guatemala, ni te cuento, México, que bueno, que ahora está López Obrador. Entonces, reducir esto a Venezuela y Cuba, cuando estás viendo los resultados en Bolivia, en Portugal, el mismo Uruguay porque eso es lo que veo prácticamente este presidente. Entonces, no es como reducirlo. Lo mismo con los países, digamos, capitalistas, ¿no? Yo no puedo reducir el capitalismo en función de lo que sucede solo en El Salvador y Honduras, por poner luego lo que sucedió en el mismo Ecuador, ¿no? Donde, bueno, la verdad estamos bastante retros últimamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que el tema de Cuba es un tema que hay que discutir y es un tema que va mucho más allá de que sí es una dictadura donde juegan muchos actores de la geopolítica y jugadores de grandes ligas. China, Rusia, Estados Unidos, etc. Así es. Creo que es importante al menos mencionar que no es simplemente de ponerse en una postura de no, dictadura, no, que no sé qué. Saludos a Rommel, dice, por primera vez Cuba en 62 años se levantó en voz de protesta contra el gobierno, pero Osvaldo nos contaba que no es la primera vez que Cuba se ha manifestado, sino que más bien nos hemos enterado ahora y fue una conmoción.